Recording. Ah, bien, ok. Bueno, hola, buenos días. Soy Esther Jiménez y esta es mi presentación de, de mi trabajo sobre España y Francisco Franco. Bueno, vamos a iniciar. Ay, déjeme ver. No. Ok, ahí está. Bueno, sistema de gobierno y forma de Estado. España es un Estado cuya forma política es una monarquía parlamentaria. El sistema de gobierno actual se basa en la soberanía nacional y la división de poderes con un sistema parlamentario. Es un, es un sistema parlamentario por el papel central que tiene el poder legislativo o el parlamento. Y bueno, ¿cómo se integra esto? El gobierno de España se integra a través de su presidente, que este es el jefe de gobierno, que en este caso es Pedro Sánchez Pérez Castejón. Él es elegido por el Congreso de Diputados tras las elecciones generales. Luego, el presidente, en este caso, nombra a los vicepresidentes. Puede tener varios o, o tener uno o no elegir a ninguno. Y siempre elige a los ministros para formar el Consejo de Ministros, que es el principal órgano del poder ejecutivo. Ok, ¿cómo se integra? Una disculpa. Bueno, se integra por el presidente del gobierno, que es el jefe de gobierno, el mandamás, básicamente, políticamente hablando, que es la figura central y quien dirige la acción del gobierno. Se nombra después de recibir la confianza del Congreso de los Diputados. También hay vicepresidentes en este caso, que son los que el presidente puede designar, ya sea a uno o a varios, para que estos le ayuden, ya sea delegando obligaciones o simplemente como, como lo podría decir, como un aconsejamiento, pues. Los ministros, que son los responsables de los distintos departamentos ministeriales, como la economía, la justicia y la sanidad, y que estos conforman el Consejo de Ministros junto con el presidente y los vicepresidentes. Y bueno, otros miembros, que la ley puede establecer la inclusión de otros miembros, como los secretarios de Estado. Ok. Y bueno, la familia real. Ah, bueno, me faltó un poquito, nada más, solo eh, explicar tantito que en la familia, perdón, el presidente se encarga de la política interna y externa en cuanto a relaciones con otros países de manera política. Él administra la economía y la defensa del país. Bueno, ahora sí, la familia real. Este se compone por el rey Felipe VI y su esposa Leticia, que este es el jefe de Estado, ¿ok? Es diferente al jefe de gobierno. El jefe de Estado es, es la persona que es como representante del Estado, que es el papel que ahorita voy a explicar que hacen ellos, y el jefe de gobierno, en el caso de España, es la persona que coordina y dirige a todas mm, las instancias de manera política, por así decirlo. Y bueno, él tiene poco poder. Su poder se basa básicamente en una figura ceremonial o simbólica. Y pues él simboliza más que nada como la unidad del país, ya que, ya que
en el caso de la familia real en España, sirven más como una representación de... mm, a la gente le gusta mucho como el conservadurismo, de cierta forma, que a pesar de que España es considerado un país de cierta manera liberal en cuanto a ideología, es un país que sigue teniendo bastantes corrientes católicas. Por lo mismo, les, una gran parte de la población les, les gusta todavía el seguir teniendo una familia real porque de cierta forma les hace sentir como con cierto estatus. Entonces, mire, mejor. Entonces, bueno, el rey Felipe VI es el hijo de Juan Carlos I y lo sucedió al trono tras la abdicación de su padre en el 2014. Fue proclamado rey el 19 de junio del 2014 y junto con su esposa tuvieron dos hijas. La mayor es conocida como la princesa Leonor. Ella tiene un papel muy importante en realidad en cuanto a la monarquía, ya que ella es la heredera al trono de España. De ella depende que la monarquía siga, pues, ¿por qué? Porque ella tiene un papel muy importante en cuanto a representación y por lo mismo se busca que, pues, que ella tenga una buena imagen. Ella es, me parece que 1 o 2 años mayor que su hermana, la infanta Sofía, y ella tiene el cargo de princesa de las Asturias. Este título se le designa como la futura reina de España. Y pues básicamente eh, ella su papel es ir a eventos deportivos, a, a situaciones como ceremonias de gobierno o cuestiones así. Y ella a veces da discursos, a veces simplemente como que con el fin de pues ir y dar pues sí, como que aparentar, bueno, no aparentar, más bien como, como mostrarse en público, este, es como su rol. Ella funciona de manera representativa de la familia real en España, pero también ha ido a otros lugares en Europa, ya que la invitan a veces a los Juegos Olímpicos o cuestiones así, y, y pues tiene que llevar un perfil, ella no puede llevar un perfil bajo, por lo mismo, porque ella, a pesar de que hay muchas cuestiones que ella no puede mostrar, por lo mismo de, de mantener como la imagen de la monarquía, ella es una figura muy pública. Y pues bueno, seguimos con la infanta Sofía, que la infanta Sofía, a diferencia de su hermana, la princesa Leonor, no es la heredera al trono. ¿Por qué? Pues porque ella es menor. Realmente no, no es mucha la diferencia de edad, pero lo que pasa con ellas es que al ser ella la segunda hija, queda de cierta manera como descartada para ascender al trono, a menos que algo le llegue a pasar a la princesa Leonor, que realmente la princesa Leonor tiene guardaespaldas y se le invierte demasiado a su seguridad. Y la infanta Sofía, pues ella es como, es como una chica que vive en la realeza, pero finalmente su vida no influye demasiado como influye la vida de la princesa Leonor. Por eso se le conoce como infanta, o sea, como la pequeña, pues. Por lo tanto, su rol es secundario en la línea de sucesión y no tiene la misma proyección pública. Muchas veces hay muchos chismes respecto a ellas, porque, por ejemplo, la infanta Sofía, ella sí tiene que llevar un perfil más bajo. Sigue teniendo, pues, una imagen pública, pero no es lo recomendable que ella sea más famosa que su hermana, porque
su hermana es la que debe ser como la protagonista. Entonces, por ejemplo, en el caso de ellas, la infanta Sofía es un poquito más alta que la princesa Leonor, un poquito, como unos, no sé, 5 centímetros. Pero, por ejemplo, la infanta Sofía no puede utilizar tacones porque la princesa Leonor siempre tiene que verse como con una proyección como mayor, como más importante. Entonces, la princesa Leonor siempre anda con tacones y si, por ejemplo, van a un evento, porque en el caso del rey Felipe, él representa al país visitando oficialmente a otros países. Por ejemplo, cuando es la toma de protesta o de gobierno de algún presidente o así. En el caso, por ejemplo, hace tiempo tomó cuando Claudia eh, se hizo presidenta, creo que no lo invitaron y hubo ahí como que un revuelo, pero bueno, es otro chisme. Entonces, lo que pasa aquí es que al de ellos ir como invitados, a veces va solamente el rey Felipe, a veces va con su esposa o a veces va toda la familia. Y cuando va toda la familia, es más que nada porque se intenta hacer una proyección pública de la princesa Leonor. O sea, que ella se muestre, pues. Y pues por lo mismo, la princesa Leonor utiliza colores, a veces, por ejemplo, si la princesa Leonor utiliza, no sé, azul, la infanta Sofía tiene que ir con el color más sobrio del mundo y así como de que casi que nadie la note que fue para que la otra resalte. Entonces, por ejemplo, en el caso de las fotografías, la infanta Sofía siempre tiene que salir como de que de ladito y casi como que no se nota mucho. La princesa Leonor siempre va al centro, a veces al lado de su papá, a veces casi siempre al lado de su papá o dependiendo de la persona a la que están como que visitando, la más importante. Y la infanta Sofía casi siempre está al lado de su mamá. Ella también es una, pues es algo importante porque representa la proyección misma. Por lo mismo, el rey es como el más importante a nivel como, pues, de, de representación. Y la reina, pues sí es importante, pero no es realmente ella por la que es el trono. Entonces, por lo mismo, ella está más cercana a la infanta Sofía, pero siempre hay como que una preferencia hacia la princesa Leonor. Seguimos. Bueno, seguimos con el poder legislativo. Este se integra por las Cortes Generales, que son bicamerales, como aquí en México, y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Los diputados son 350 en total, pertenecientes a diferentes partidos, electos por los ciudadanos cada 4 años, y el Senado son 264 en total. Cabe un close-up antes de mencionar esto. España está dividido entre mm, son provincias, islas mayores, islas menores, ciudades autónomas y, y creo que es todo. Entonces, estas tienen representaciones. En el caso de las provincias, cada provincia en total son 265 senadores y cada provincia tiene la oportunidad y por sufragio, o sea, por elección, pueden ser 208. Cada provincia elige 4 senadores. Las islas mayores eligen tres. Las islas mayores son como Gran Canaria y Mallorca. Las islas menores con cabildo eligen uno, que en este caso es, por ejemplo, Ibiza, Lanzarote y Menorca. Y las comunidades autónomas eligen dos. Entonces, bueno, seguimos. Bueno, esto es para que como en el caso de Estados Unidos, que algunos estados como que tienen mayor importancia, pues es algo parecido. En el caso perdón, de España, mm, se nombran así representando la cantidad de personas que se encuentran en cada
en cada, ¿cómo se puede decir? Pues en cada parte, o sea, porque en cada provincia, en cada isla y todo eso, y también representando la proyección y la aportación económica que éstas tienen. Seguimos. ¿Qué puede hacer el Poder Legislativo? El Poder Legislativo elabora, debate, modifica y aprueba las leyes. Aprueba leyes orgánicas, derechos fundamentales, estatutos de autonomía, etcétera. Puede delegar en el gobierno la elaboración de normas con fuerza de ley, es decir, decretos legislativos. Participa en la reforma constitucional cuando se hace algún cambio en la constitución, que de hecho esta constitución que tienen fue la que se lanzó después de que Francisco Franco murió. Eh, Comisiones de investigación, como ya lo habíamos visto anteriormente, es algo parecido al derecho mexicano, pues. De hecho, muchas personas hacen intercambio a España porque la manera en la que se aprueban las leyes y se legisla es muy similar. Entonces, bueno, participan en la reforma constitucional, como lo había dicho, controlan la acción del gobierno mediante interpretaciones y preguntas parlamentarias, comisiones de investigación, comparecencias obligatorias de ministros, pueden forzar la dimisión del presidente mediante una moción de censura y pueden negar la confianza al gobierno. Siguiente. Estos son los partidos. Eh, no son todos, porque realmente son bastantes los partidos que se encuentran en España, pero solamente quise poner algunos para mostrar cómo hay representaciones de diferentes corrientes ideológicas. Es decir, hay partidos que son socialistas, populares, progresistas, de centro, de derecha, de izquierda, nacionalistas, etcétera. Entonces, por ejemplo, como socialista tenemos al Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que de hecho el, el presidente actual pertenece a ese partido. 1800, se fundó en 1879 y sigue activo. Este es de centro y un poco izquierdista. El Partido Popular, eh, el Vox, Unidas Podemos, Ciudadanos CS, que son sus siglas, Más País, Compromís y En Comú Podem. Son solamente algunos de los partidos que se encuentran ahorita y que todos estos pues tienen representación actualmente. Seguimos con particularidades. Bueno, iniciamos con la lengua, que oficialmente España tiene varias lenguas, por lo mismo de que sus islas tienen bastante diversidad. Está el castellano, que es oficial en todo el país, es español castellano, es esta variante del español latino. Bueno, más bien, este es el español original, más bien, que es como este español un poquito más formal. El catalán, que viene de Cataluña, y se utiliza en las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana, que es una variante de valenciano. El euskera, que este viene de los Países Vascos y parte de Navarra, y el gallego, que viene de Galicia y se habla mayormente ahí. Y bueno, seguimos con la religión. Como mencionaba anteriormente, es, España no tiene exactamente una religión oficial como otros países como Afganistán o así, pero la gran mayoría de la población se identifica como católicos. Algunos son practicantes, otros no. Algunos son de bajo nivel en práctica religiosa, pero pues finalmente se consideran católicos.
aunque actualmente está teniendo una creciente diversidad cultural y religiosa por la inmigración, ya que muchas personas han emigrado a España. Que de hecho, ahorita mencionaré también las repercusiones que esto ha tenido, pero bueno, pero eso ha provocado que hayan tenido una diversificación cultural y es muy común ahora bastantes religiones. Y bueno, cultura. En cultura tenemos tradiciones como el flamenco, que es este baile tradicional de ellos, que es como muy formal y que normalmente se utiliza entre un hombre y una mujer. Las corridas de toros, aunque cada vez abren más debate por lo mismo de la conciencia del maltrato animal. Y tenemos también contribuciones artísticas como Picasso, Salvador Dalí, Velázquez, Goya, Gaudí, etcétera. Y en el fútbol tenemos estas dos representantes mundiales muy importantes que son el Real Madrid y Barcelona, que son los clubes más influyentes del mundo en el fútbol. Y de festividades tenemos la Tomatina, San Fermín, Fallas de Valencia y pues seguimos. Aquí tengo algunas imágenes. De hecho, creo que se alcanza a mostrar bien el cursor. En este caso tenemos las corridas de toros, que esta es un deporte, entre comillas, podría ponerlo, que es muy representativo de España. Este es en el que el torero trata de, no sé si la palabra es correcta, pero algo así como domar toros bravos, en los cuales utiliza este lienzo de aquí para, para que el toro pase por él y que no termine cuerneado. Muchas veces, de hecho, esto es muy peligroso para los toreros, pero finalmente esta práctica funciona en la que cada que el toro pasa por este manto, eh, entre más cerca está el toro, más fácil es de ponerle una de estas estacas. Cuando el toro ya está medio moribundo, es cuando normalmente se utiliza una espada en la cual se le clava en esta parte de su cabeza, un poquito más arriba de sus ojos y antes de llegar a sus cuernos, para darle final, o sea, para matarlo, pues, y esto pues le atraviesa el cerebro y se muere. Que eso ha generado muchos revuelos ay, últimamente por lo mismo de la concientización del maltrato animal y pues esto ya se ha llevado tanto a cortes respecto al, a cómo se llama, pues se ha apelado a que es una tradición y que es cultura y no lo han penado todavía por lo mismo, pero pues sí es una situación que genera mucho debate. Está también la representación de la Iglesia Católica en España, Salvador Dalí. Esta es una imagen de Pablo Picasso, el baile flamenco y estos son los clubes de fútbol, el Real Madrid y Barcelona. Seguimos. Ay, no, sí. Seguimos con más particularidades, en este caso sitios para visitar. Y España es uno de los países muy grandes para visitar y de hecho tiene bastante turismo, según lo que investigué. En el caso de Madrid, tiene el Museo del Prado y el Palacio Real. En el caso de Barcelona, está la Sagrada Familia y el Parque Güell. En Andalucía, que estos son las provincias más como representativas de España. En el caso de Andalucía está Alhambra, Granada, Mezquita de Córdoba y Giralda, Sevilla, que Sevilla es muy representativo de España. Valencia, tenemos la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Santiago de Compostela.
Y en Santiago de Compostela tenemos la Catedral y el Camino de Santiago. Y las Islas Canarias e Islas Baleares tenemos playas y turismo internacional. De hecho, España es muy conocido porque sus playas son muy turísticas. Ahí normalmente se va la gente cuando, bueno, es muy común que los estadounidenses vayan allá en la época de Spring Break, en la primavera, me parece. Y tenemos también guerrillas y devaluación. Tras la Guerra Civil Española, que esto ocurrió en 1936 y 1937, existieron guerrillas antifranquistas llamadas maquis, activas en los años 40 y 50 contra la dictadura de Francisco Franco. En los años 90, España vivió una fuerte crisis económica y devaluó la peseta, que en su momento era la moneda que se utilizaba varias veces, estas siendo 1992, 1993 y 1995, antes de adoptar el euro como moneda universal en Europa. Esto en 2002. Y en cuanto a gastronomía, tenemos platillos típicos como la paella en Valencia, que este es una mezcla de arroz y mariscos. La tortilla española, que es una tortilla hecha de huevo y a veces vegetales o carne. El jamón ibérico, que es muy representativo de España. Las tapas, gazpacho, churros con chocolate, que de hecho esos son también muy representativos porque hay varios lugares que son como conocidos a nivel nacional como las churrerías más famosas de España, donde también venden chocolate, que no es chocolate como, como chocolate con leche así todo como diluido, sino que es un chocolate que es así como si derritieras un chocolate y es muy espeso y normalmente se acompaña con los churros y he escuchado que es muy delicioso. Está el pulpo a la gallega y bebidas como el vino, la sangría y la sidra asturiana. Que de hecho el vino es muy representativo de España porque allá se encuentran muchos videos y muchos viñedos. Y también, pues, bastantes vinos que llevan bastantes años en conserva. Seguimos. Ahí, ahí está. A ver. Bueno, seguimos con el manejo de la pandemia y el COVID. Este fue uno de los primeros países de Europa con mayor impacto en 2020, porque tuvo bastantes contagios. Aplicó uno de los confinamientos más estrictos del continente y luego se impulsó un alto nivel de vacunación, superior al 80% de la población adulta, que de hecho mucha gente de España, así como mucha gente de México, se fue a vacunar a Estados Unidos. Y eso ayudó porque aunque las vacunas que llegaron a España eran vacunas muy buenas, mucha gente aún así decidió salir a otros países para vacunarse. Y eso pues provocó que también tuvieran una gran tasa de personas vacunadas. La pandemia aceleró debates sobre la descentralización del sistema sanitario en las comunidades autónomas. Y pues bueno, en realidad en España fue como un control muy bueno, ya que al tener bastantes comodidades ellos, la, la, la pandemia y el confinamiento se pudo acatar en gran manera y pues la verdad es que fue un nivel como que bastantes personas se quedaron en su casa, así que no fue tan fuerte ya entrando en pie a la pandemia. Seguimos. Ay, no sé. Derechos de las mujeres. Y bueno, según la Constitución,
se reconoce la igualdad de derechos en el artículo 14. Esto ha tenido avances como la ley contra la violencia de género en el 2004. Han tenido también mayor presencia las mujeres en la política y en el empleo de España, ya que es uno de los países europeos con mayor cantidad de leyes protectoras en la igualdad de derechos. También en cuanto a la comunidad LGBTIQ+. Esto también es uno de los países que ha impulsado mayormente la despenalización, ya que ellos tienen acceso al aborto legal hasta la semana 14 del embarazo, y esto se puede ampliar en casos excepcionales. Han tenido, es un país con bastante educación sexual y acceso a la salud reproductiva, ya que en los centros de salud se les proporciona bastante información y métodos anticonceptivos. Tienen derecho a la interrupción sin consentimiento parental desde los 16 años, según la Ley Orgánica de febrero de 2010 y reforma del 2023. Han tenido algunos retos presentes, como la brecha salarial, ya que sigue habiendo un sesgo en el que las mujeres siguen teniendo una paga menor a la de los hombres, y casos persistentes de violencia de género, como la precariedad laboral en sectores feminizados. Actualmente, la política interna, a fecha del día que hice el trabajo, que fue el 4 de noviembre de 2025, la situación política en España estaba marcada por la inestabilidad interna debido a casos de corrupción que afectaban al gobierno por la solidez de su posición externa en el ámbito económico y diplomático. El gobierno de coalición, presidido por Pedro Sánchez, enfrentaba una situación polémica debido a casos de presunta corrupción y extorsión que involucraban a más figuras del partido PSOE, que ya había mencionado anteriormente que sigue activo y que se fundó ya hace bastantes años, como el exministro de Ábalos. La oposición criticaba la falta de asunción de responsabilidad por parte del presidente, quien había comparecido en la Comisión Coldo del Senado recientemente. Desde la oposición al Partido Popular, el PP instaba al presidente a convocar elecciones generales, argumentando que se encontraba en un callejón sin salida debido a la crisis política y la falta de apoyo parlamentario, ya que el Parlamento no apoyaba al presidente principalmente porque el gobierno de Pedro estaba en minoría y dependía del apoyo de varios partidos pequeños para aprobar las leyes. Mencioné anteriormente que el partido es un partido izquierdista, y como mencionaba, hay muchas corrientes de derecha que siguen vigentes en España. Entonces, por lo mismo, el partido actual es un partido que tuvo fuerza para llegar al poder actualmente, pero no tiene mayoría. Entonces, se ocupa básicamente de estar haciendo como, ¿cómo le puedo decir? Como coaliciones con otros partidos que tienen representación en el poder legislativo para así aprobar sus leyes. Entonces, actualmente, bueno, recientemente perdió el apoyo del partido independentista catalán Juntos por Catalunya, lo que provocó la parálisis legislativa. Ahí está. ¿Sí? Sí. Bueno, en economía actual, hasta noviembre de 2025, la economía española presentó una dualidad notable.
Lideraba el crecimiento entre las grandes economías avanzadas, con el FMI proyectando un crecimiento del PIB del 2,9% para este año, recuperando su peso global. Superó máximos históricos de empleo con más de 22 millones de ocupados, pero aún así este dinamismo macroeconómico contrasta con desafíos estructurales persistentes, como la tasa de desempleo más alta en la Unión Europea, es decir, todos los países de Europa, el estancamiento de los salarios reales frente al aumento de la inflación, ya que a pesar de que la moneda sigue teniendo, más bien a pesar de que sigue habiendo inflación, los, los salarios no aumentan, entonces siguen pagando lo mismo, pero están pudiendo comprar menos cosas. Los altos precios de vivienda, ya que esto ha pasado porque por lo mismo de la inmigración a España, ay, esto ha generado bastante discusión y problemas respecto a que pues cada vez las personas que viven ahí son un poco más desplazadas al no poder pagar de la misma manera que pagan los inmigrantes. Y bueno, también que la, la vivienda también ha sido pues ocupada por más personas. Entonces, esto ha generado dificultades significativas de poder adquisitivo, como lo mencionaba, y acceso a la vivienda para los ciudadanos. Y fin, con la primera presentación. Seguimos con Francisco Franco. Bueno, para empezar, ¿cómo llegó al poder? Bueno, Franco accedió al poder tras un golpe de Estado que condujo a la Guerra Civil en 1936 a 1939. En su momento, él, Francisco Franco, anunció una rebelión militar contra el gobierno republicano desde las Islas Canarias el 18 de julio de 1936. Tras la muerte del general Sanjurjo, líder inicial de la rebelión, que era superior a él, varios factores favorecieron para que él obteniera el mando militar supremo. Es decir, después de que inició la rebelión, el otro se muere y este queda a cargo. Su nombramiento como generalísimo y jefe de gobierno del estado fue hasta el 1 de octubre de 1936. Creó un mando único que otorgó una ventaja decisiva al bando sublevado. Y él consolidó el poder a través de la victoria en la Guerra Civil Española, lo que permitió instaurar una dictadura personalista, es decir, basada en él. El régimen se basó en la represión de la oposición, el apoyo del ejército y la Iglesia Católica, ya que él era muy religioso, la creación de un partido único, el Movimiento Nacional, que aglutinó a diversas facciones conservadoras y el control de la vida política, económica y social del país a través de la censura, la propaganda y la manipulación de la ideología nacionalista. En 1939 fue proclamado jefe de Estado y caudillo de España, algo así como presidente, pues, pero presidente que iba a durar mucho, iniciando así su dictadura que duró hasta el día de su muerte. Su ascenso incluyó el apoyo de otros militares de sectores conservadores, monárquicos y fascistas. Básicamente personas que eran como muy derechistas. Y de potencias extranjeras como la Alemania nazi, que en su momento estaban en bastante, mm, ¿qué diría? Mm, fuerza, y la Italia fascista, que brindaron ayuda al bando nacionalista. La economía
durante el franquismo se dividió en dos grandes etapas. La primera fue la fase autarquía de autosuficiencia que se marcó por la intervención estatal, el racionamiento y el aislamiento internacional. Un segundo. Listo. Mm. Em, que bueno, esto resultó en un estancamiento económico que lo llevó a la segunda fase. Tras el cambio de políticas en 1959, se caracterizó por por una liberalización económica que con ayuda de Estados Unidos y el auge del turismo condujo al denominado Milagro Español, un periodo de rápido crecimiento económico. ¿Y cómo se logró? Bueno, pues cambió el rumbo después del fracaso del modelo au- autárquico, obligó a un giro hacia políticas más liberales dirigidas por un grupo de tecnócratas y se implementaron planes trienales para potenciar los recursos y modernizar la economía. Y bueno, algunos de las de los momentos más representativos en su mandato está el Valle de los Caídos y el uso de los trabajos forzados. El Valle de los Caídos fue concebido como un monumento para glorificar a los caídos por España, em, o sea, el bando franquista. Su construcción empezó en el 1940 por orden directa de Francisco Franco y finalizó en 1959. Ese proyecto fue gestionado por el régimen y la Iglesia Católica como un símbolo de victoria nacional en el catolicismo sobre la República. Este proceso estuvo marcado por el empleo de presos políticos bajo el sistema de redención de penas por el trabajo, es decir, al estar ellos presos por, ya sea por censura o porque estaban en contra del gobierno, los obligaron a crear este monumento, teniendo trabajos forzados. Ahí trabajaron miles de reclusos sometidos a condiciones duras y peligrosas. Este monumento también se convirtió en un espacio de imposición de memoria, ya que cientos de cuerpos de republicanos fueron trasladados sin consentimiento de sus familias. Y bueno, esto se resume en tres ejes fundamentales del franquismo: la legitimación ideológica y simbólica de la dictadura, es decir, que la dictadura se iba a centrar en un enfoque religioso católico, la violación sistemática de derechos humanos y laborales, como también esto afectó en la censura y la manipulación a nivel social de toda la población y la negación de la memoria de los vencidos. Represión política y gobierno estatal y violencia estatal tras la guerra civil. Al finalizar la guerra civil española en 1939, el régimen de Franco instauró un sistema represivo destinado a eliminar cualquier vestigio de la Segunda República. Se estructuró un aparato institucional que empleó instrumentos como los consejos de guerra, la Ley de Responsabilidades Políticas en 1939 y la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo en 1940. Se estima que entre 40.000 y 50.000 personas fueron ejecutadas por motivaciones políticas durante los primeros años del franquismo, al tiempo que centenares de miles fueron encarcelados, que después se utilizaron para lo que ya mencioné, y enviados a campos de concentración o sometidos a trabajos forzados, ya que él estaba muy migas
con, con los nazis. Varias personas que también eran de aquí fueron enviados a campos de concentración nazis. Entonces, bueno, seguimos. Eh, y bueno, también hubo persecución contra republicanos, militares, sindicalistas y dirigentes políticos. Y esto se extendió a maestros, artistas, intelectuales y personas básicamente que podían difundir algo. Esto produjo una depuración educativa y cultural y una censura en prensa, literatura, cine y teatro, que funcionó como herramienta principal para garantizar el monopolio ideológico del régimen. Este periodo consolidó el terror franquista como un pilar del centro social y fijó las bases autoritarias que sostendrían la dictadura durante décadas. Y hablando más personalmente de Francisco Franco, hablemos sobre su infancia. Generalmente esto explica mucho, bastantes situaciones que pasaron cuando él fue grande, porque él tuvo una infancia pues bastante fea. Bueno, él nació el 4 de diciembre de 1892 en Ferrol, Galicia. Su familia era de clase media baja en cuanto a la burguesía naval, porque su padre era Nicolás Franco y era el oficial de la Armada e inspector de la Intendencia Naval, conocido por un carácter autoritario, así como por su vida desordenada marcada por el alcohol y las apuestas. Su familia, a pesar de que pues no tenían bastantes ingresos, estos también pues se veían afectados por las adicciones de su padre. Entonces, por el contrario, su mamá era María del Pilar Bajamonde. Era una figura profundamente religiosa que de cierta manera como que él se lo traspasó, él se lo heredó, ya que eran muy católicos, era estricta y era muy protectora. Ejerció gran influencia en la formación moral y disciplinaria de su hijo. El ambiente se vio afectado por las ausencias y el distanciamiento de su padre, quien abandonó definitivamente su hogar cuando Franco era adolescente. Aproximadamente tenía 12 años cuando su papá se fue. No logró ingresar a la escuela naval como su padre, debido a que el gobierno suprimió temporalmente las vacantes en el cuerpo naval. Y a los 14 años ingresó en la Academia de Infantería, donde tuvo una carrera militar rápida. Esto basado también pues a que de cierta manera, aunque su padre los abandonó, pues él tenía eh, alguna influencia en cuanto a militar y política, lo que lo ayudó a poder escalar. Participó en la Guerra de Marruecos en los años 20 y bueno, su adolescencia y juventud temprana se caracterizaron por su disciplina férrea y dedicación total a la vida militar, lo que lo ayudó a escalar en gran medida hasta llegar a uno de los más grandes puestos y terminar como terminó. La escasa vida social y un carácter tímido y poco comunicativo, y su gran ambición profesional orientada a destacar en el ejército español. Y bueno, en excentricidades, me costó un poquito encontrar aquí, porque esto fue muy como por debajo de la mesa, porque en el tiempo que él gobernó, trató de manejar una imagen de austeridad y de sencillez frente al público, pero él también pues tenía como que sus cositas. Él dispuso varias residencias oficiales privadas, entre ellas el Pardo en Madrid, que es es la residencia principal convertida en un palacio. Em, También Meiras a Caruña, obtenido durante la dictadura como regalo obligatorio de empresarios y autoridades.
La Piniela, La Coruña, Marbella y Canarias, entre otras. Muchas fueron mantenidas con fondos públicos y utilizadas para vacaciones y actividades privadas como fiestas o reuniones. Y en excentricidades también podemos encontrar eh, el coleccionismo de relojes y armas, así como trofeos militares. Él desarrolló un gusto por coleccionar diferentes cosas de alto valor. En el caso de relojes de lujo, espadas, pistolas y condecoraciones históricas. Algunas piezas también fueron obsequiadas por jefes de estados y otras obtenidas mediante privilegios políticos al cerrar tratos o cuestiones así. Y él también tenía traslados de lujos y protocolos rígidos, ya que como había muchas personas que querían pues acabar con él, invertía mucho en su seguridad y se trasladaba en sus coches así increíbles. Solía desplazarse en coches de alta gama como escoltas numerosas e incluso en yates oficiales como el Azor. Sus viajes de vacaciones contaban con una estructura protocolaria estricta y ostentosa que, que contrastaba con la austeridad económica que vivía la mayoría de la población, ya que, como había mencionado yo anteriormente, hubo una gran parte de su mandato que pues, vivieron en bastante austeridad como país porque la economía no daba para más. Y bueno, él generó un culto personalista y símbolos de grandeza, ya que generó un culto hacia sí mismo, en el cual hacía retratos y bustos oficiales que se ponían en edificios públicos, en colegios y en oficinas, así como también himnos, desfiles y celebraciones nacionales centradas en él. El título de caudillo de España se le agregó por la gracia de Dios como una forma de asociarlo a un destino providencial o un título como divino. Y bueno, su muerte. El momento en el que él falleció fue el 20 de noviembre de 1975 a los 82 años en el Hospital de la Paz de Madrid, a consecuencia de una insuficiencia multiorgánica derivada de problemas cardíacos, respiratorios e infecciones agravadas por un Parkinson avanzado, ya que había tenido bastantes enfermedades y aún así pues estas como que fueron degenerando su sistema hasta que llegó un momento en el que se murió. Y esto puso fin a casi 40 años de dictadura y permitió el inicio de la transición española, un proceso mediante el cual se restableció la democracia bajo el reinado de Juan Carlos I, el padre del actual rey Felipe VI, marcando así el desmantelamiento progresivo del régimen franquista, que después de que él se murió y tomó posesión el Juan Carlos I, el rey, que se hizo rey, se instauró también una nueva constitución en la cual, eh, pues básicamente pusieron en pie el gobierno actual, en el cual hay una monarquía y aparte hay una representación pública en la cual también hay un presidente. Y bueno, eso es todo. Aquí están las referencias de España y estas son las referencias de Francisco Franco. Ok. Y bueno, eso sería todo por mi parte.